En esta hora venimos a ofrecerte la palabra de Dios, hablar de ella, hablar del Evangelio, del mensaje de la cruz poderoso y del Señor Jesucristo. Te leo la palabra de Dios en Romanos 1:16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Y qué quiere decir el Evangelio? El Evangelio son las buenas noticias. Quiere decir que son las buenas noticias de Dios, de salvación para nosotros, para todos nosotros. Evangelio significa buenas noticias y tiene que ser comunicada como lo que estamos haciendo aquí ahora. Es necesario y urgente hablar de la buena noticia del Evangelio del Señor Jesucristo en este mundo tan caído. Pero para ello hay que hablar también de la mala noticia que estamos atravesando nosotros, en la cual nos encontramos, para que podamos entender completamente el mensaje del Evangelio centrado en la cruz de Cristo, y en eso te voy a hablar. Quiero decirte que tienes un problema, y es grave ese problema, porque tu problema es el pecado. La ley de Dios te revela tu pecado. Dice que tú tienes un pecado que no puedes quitarte por ti mismo. La ley de Dios nos revela que eres pecador, que la paga del pecado es muerte y que estamos separados por el pecado de la presencia de Dios y de su gloria. La ley de Dios nos revela que eres culpable porque obedeces a tu propia voluntad y a tus propios deseos antes que a la voluntad de Dios. La ley de Dios nos dice que eres esclavo del pecado, que no tienes manera de escapar de él, porque el que comete pecado es esclavo de su pecado. Eso nos dice la palabra de Dios. El que hace pecado, esclavo de su pecado es, lo dice en su palabra. Entonces, estás sucio por el pecado, eres enemigo de Dios y estás bajo su ira. Eso sí que es una mala noticia y tenemos que hablar sobre eso. El problema es que tienes innumerables manchas de pecado en tu vida que tú no te las puedes quitar. Y esto te hace estar sucio hasta a la presencia de Dios y no puede aceptarlo porque Dios es un Dios santo. Nos rebelamos contra Él, lo desobedecemos, no obedecemos sus mandamientos, sino hacemos nuestra voluntad y nuestros propios deseos. El problema es que un día te vas a presentar ante Él como su enemigo. ¿Y qué harás entonces? Jesús es la solución. Jesús conocía perfectamente tu problema, las terribles consecuencias que te esperaban, y por eso vino aquí al mundo a salvarte. Jesús tomó tu pecado para darte su perdón. Esa sí que es una buena noticia después de la mala. Porque en Romanos 5:8 nos dice la palabra de Dios que mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mediante su muerte y su resurrección, Jesús demostró que podía eliminar tu pecado y cambiar todas las malas noticias en buenas noticias. Y es por eso, porque lo tenemos que proclamar, porque las buenas noticias son esas, el mensaje de Jesucristo, de salvación en Cristo Jesús mediante su cruz. Jesús te reconcilia con Dios, paga tu pecado. Él derramó su sangre para pagar el precio de nuestros pecados, ofreció su cuerpo para darnos vida y vida eterna, y resucitó al tercer día y está sentado a la derecha de Dios Padre para interceder por todos nosotros. ¿Quieres conocer a ese Jesús? Él te está esperando. Arrepiéntete y reconócelo
y pídele que sea tu Señor y tu Salvador. Pídele perdón y muéstrale que quieres conocerle. Así es que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Si Cristo es la vida y estás fuera de Él, estás muerto. Si Cristo es la verdad y estás fuera de Él, estás viviendo en una mentira. Si Cristo es el camino y estás fuera de ese camino, estás que no vas a ganar, que no vas a ser salvo. Estás con la muerte, estás muerto. Estás muerto. Si no tienes a Cristo, estás muerto. Así es que Él solamente es el Salvador del mundo, el que nos puede salvar. Así es que acércate a Él, ríndete a Él y pídele perdón de todos tus pecados y verás cómo cambia tu vida. Porque ahora lo que no tienes es vida, pero Él te la da, y vida en abundancia en esta vida y vida eterna. Gracias.